y vivo para adorarte. Vivo para adorarte a ti. Y vivo para adorarte, vivo para adorarte a ti. ¿Dónde están los adoradores en este lugar? Cántalo. Vivo para adorarte, vivo para adorarte a ti. Cántaselo fuerte a él. Vivo para adorarte, vivo para adorarte a ti, con las manos alzadas. Vivo para adorarte, vivo para puedes levantar tu voz, levanta tu voz a él. Vivo para adorar, cántaselo fuerte. Vivo para adorarte a ti. Oh, cántalo. We worship you, Jesus. Come on, let's lift it up today. Say, to worship you I live. Oh, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Only you, Jesus. So to worship, to worship, I live, I live. Come on, we lift it up today. To worship you, yeah. To worship you, I live. Come on, lift him up. To worship you, I live, I live. To worship you, hey, to worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Oh, 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 Jesus. Oh, we bless your name in this place. Sing it one more time. Oh, 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 how many people believe that his presence is in this place? If you know that his presence is in this place, come on and worship him with all your heart. Vamos, adórale con todo tu corazón, toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Bendiciones. Gracias por sintonizarnos en esta noche, Centro de la Familia Cristiana de Poinciana. Estás próximo a escuchar una poderosa palabra, pero lo único que te quiero pedir es que le des share al comenzar nuestra transmisión. Así que nos vemos en breve. Bendiciones. En medio de la oscuridad nos llamaste a la eternidad. Aunque incierto es el camino, hay milagros en la atmósfera. Habita en majestad, Rey soberano y fiel silencio, y en la tempestad de tristeza, Él obrando está. Ya no tengas temor, la muerte derrotó por nosotros, la batalla ganó, proclamamos, y venga tu reino. Oh sí, Señor. Higher than the mountains rise, the King of Kings, He resides. Oh, in the waiting, in the giants we face, through the breaking, He's making a way. Yeah. Higher than mountains rise, the King of Kings resides in the waiting, in the giants we face, through the breaking, He is making a way. Rise up and weary soul, our King bring miracles here before us. Every battle we've won is for us. Here comes the kingdom. Here comes the kingdom. That's all your worry. Have no fear, cast your worries. He's still here. He's still working. He's not done. He's not finished yet. No, no. Have no fear, cast your worries. He's still here. He's still working. He's still working. He's not done. He's not finished yet. He's not finished yet. We know tus aflicciones Él está. A tu lado Él triunfó y sigue siendo Dios. Dile hoy tus aflicciones Él está. A tu lado Él triunfó y sigue siendo Dios.
como tú las quieras ver, en el tiempo que las quieras in the ver, time you want to see them, Dios sigue siendo God is fiel. still faithful. Y si Él te prometió And if He promised que Él lo hará, that He would do it, guess what? Él lo hará. He's going to do Si it. Él te dio una palabra, If He gave you a word, que aunque tú no veas que nada esté pasando a even tu if you don't see alrededor, anything happening around, guess what? Él lo hará. He is going to do it. Porque Él sigue Because siendo He Dios. is God. Veas o no veas. See it or not. Veas aunque las tormentas siguen arrasando. Even if the storms keep threatening, Aunque las montañas siguen subiendo y no even veas if the que puedas escalar. mountains keep rising, Dios sigue siendo fiel. God is faithful. Y Él a tu lado siempre And He will estará. always be with you. Él sigue siendo Dios. He's a never, He's a Él nunca falla, nunca falla, no. no, no. Él nunca falla, nunca falla, 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 no. Sigue siendo igual. Nunca falla, nunca falla. El mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Nunca falla, nunca falla, no. Él te prometió y cumplirá. Nunca falla, nunca falla, no. Rinde, rinde hoy tus aflicciones. Él está siempre a tu lado. El triunfo sigue siendo Dios. Rinde hoy tus aflicciones. Él está siempre a tu lado. El triunfo sigue siendo Dios. Habita en majestad, el soberano en el silencio y en la tempestad de tristeza, Él obrando está. Ya no tengas temor, porque la muerte derrotó por nosotros, por ti, por mí. La batalla proclamamos, que venga tu reino. Oh, venga tu reino. Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, vamos de lleno a entrar en la palabra del Señor para este día. Y busque su Biblia en Gálatas capítulo 6. Vamos a entrar al último capítulo del libro de Gálatas. Por las pasadas semanas hemos estado estudiando los temas centrales y hemos hablado de cosas que encontramos en cada parte de esta epístola. Y en este último capítulo, el apóstol Pablo va a presentarnos dos contrastes principales de la vida cristiana práctica. Una cosa es lo que dice la doctrina, otra cosa es practicar la doctrina. Así que vamos a orar un minuto antes de entrar en la palabra. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos da de llegar a cada uno de mis hermanos usando la vida de este hijo tuyo, de este siervo tuyo, Señor, y usando la tecnología para poder llegar allende los mares. Te pido que la semilla de tu palabra cale hondo en el corazón de mis hermanos y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo 6 del libro de Gálatas, que como dijera es el último capítulo, hay que tener presente que el apóstol Pablo, hablando de los contrastes de la vida cristiana práctica, está describiendo la vida espiritual del creyente que camina o vive bajo la gracia, no bajo la ley. Es una vida de libertad, no de esclavitud. Y es una vida que se vive en el espíritu
difícilmente se pueda vivir esa clase de vida en la carne. No se puede. Así que vamos a leer el verso 1 en adelante. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Verso 6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y el verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y antes de seguir leyendo del verso 11 en adelante, quiero decirle que hay una ley, ¿verdad? Que el creyente casi por naturaleza obedece o responde. Es la ley del amor en Cristo. No sé si se acuerda cuando el apóstol Juan dijo, cuando el Señor le dijo en el Evangelio de Juan a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjate que él no dijo que os améis unos a otros como a vosotros os deis la real gana. No, no dice eso. Dice que os améis unos a otros así como yo los he amado. El Espíritu de Dios es el espíritu del amor, porque Dios es amor. Si andamos en el Espíritu, entonces no vamos a usar nuestra libertad en Cristo con propósitos egocentristas o propósitos egoístas. Más bien, le vamos a permitir al Espíritu que obre por medio nuestro para ser de bendición a los demás. Otros es la gran palabra del Evangelio. Otros es la palabra clave en la vida práctica del Evangelio. Si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, porque Él caminó y porque Jesús caminó en amor y porque Dios es amor, entonces vamos a tener que aprender a poner a otros en primer lugar. Ser libres de la ley no quiere decir que somos independientes los unos de los otros, porque es que somos miembros de una misma familia y nos vamos a ministrar y nos vamos a servir los unos a los otros. Por eso es que, por ejemplo, en los primeros 5 versículos del capítulo 6 de Gálatas, el apóstol habla de ayuda espiritual. Imagínate que un creyente de súbito, el enemigo lo engaña y cae en pecado. Porque cuando dice en el versículo 1, si alguno fuere sorprendido, esa palabra sorprendido, lo que quiere decir que pecó y otros se enteraron. Porque al que está pecando en secreto no está sorprendido, pero el que es sorprendido, o sea, pecó y los demás se dieron cuenta, lo agarraron. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia cuando alguien es sorprendido en el pecado? ¿Debería ser una actitud de juicio? ¿Debería ser una actitud de condenación? ¿Debería ser una actitud de reproche? Bueno, que te pase. No, hermano, claro que no. Si somos espirituales, el apóstol Pablo dice, si andamos en el Espíritu, si somos guiados por el Espíritu y estamos produciendo fruto del Espíritu, entonces vamos a procurar restaurar al que es caído. Me gusta porque la palabra griega
para restaurar. ¿Ve? Cuando dice aquí, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa palabra restaurar es la palabra del griego catartizo, que es un término médico que se usa para implicar la restauración de un hueso roto. Los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo, y un creyente que se cae en el pecado es un creyente que está atravesando, o más bien es un quebrantamiento al cuerpo de Cristo. Obviamente, si la persona no quiere restauración, pues entonces se trabaja la disciplina de otra manera, y la palabra da, tanto en Mateo 18 como en 1 Corintios 5, nos da instrucciones de cómo manejar a una persona que insiste en pecar, no se arrepiente de su pecado y no quiere restauración. Eso son otros 20 pesos, como dirían por ahí. Ahora, cuando uno mira el verso 2 que dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, cuando sobrellevamos las cargas de los demás, y el Señor nos dice, ahí hay una bendición. De hecho, la palabra en el griego es la palabra bastazo, que quiere decir levantar. En otras palabras, el consejo del apóstol es: aprende a levantarle las cargas a los demás. No le ponga carga a los demás. Mire, ¿de dónde sacaron en las iglesias la idea de que hay que ponerle carga a los hermanos? Al contrario, la instrucción bíblica, la doctrina real neotestamentaria es: cuando tú caminas en espíritu de gracia, tú levantas las cargas del hermano. ¿Sabes? En el cuerpo no nos tiramos los unos a los otros, nos levantamos los unos a los otros. También somos llamados a aprender a llevar nuestras propias cargas, porque mire cómo dice el verso 3, dice: el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno, mira el verso 5, cada uno llevará su propia carga. ¿Qué está diciendo el apóstol ahí? Está diciendo, hay cargas que tú no las puedes compartir con otro, pero hay cargas que son nuestras para llevarlas, pero hay cargas que no son nuestras para llevarlas. Cada cual tiene que cargar con lo suyo. Evadir la responsabilidad de mi carga con cualquier pretexto es una dicotomía. O sea, hay cargas que yo te voy a admitir que son mías, pero no me... O sea, había un refrán que decía antes, no me recuerdo si era un tío mío o alguien, yo lo aprendí y a veces lo uso, dice, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Bueno, eso era una canción, pero así se decía. O sea, yo no puedo llevar las cargas que no me corresponden. Tampoco puedo pretender que los demás lleven cargas que me pertenecen a mí. Lo que debemos aprender en esta vida es a caminar en un espíritu de humildad, procurando ayudar a otros sin pensar que somos mejores que los demás, que por el hecho de que estamos ayudando a alguien somos mejores que esa persona a la que estamos ayudando. Alguien dijo en una ocasión, hoy por ti, mañana por mí. La realidad del caso es que cuando ayudamos a nuestros hermanos, estamos siendo ni más ni menos que hijos de Dios. Estamos siendo instrumentos de Dios en las manos de este mundo. Vamos a dejar que sea Dios quien juzgue a nuestros hermanos y que Él sea el que recompense a cada uno de acuerdo a su obra, porque Dios jamás se equivoca. Dios no puede ser burlado. Ahora, en el verso 6, del verso 6 al verso 10, el apóstol introduce lo último que yo acabo de decir. Cada cual cosecha de acuerdo a lo que siembra. ¿Ve? El que siembra de la carne va a cosechar corrupción, contaminación. El creyente que ha sido instruido en la palabra va a aprender a hacer lo que tiene que hacer. El creyente que ha sido enseñado por Dios va a compartir de todo lo que tiene, porque todo lo que tiene, escucha esto bien, todo lo que tenemos lo hemos recibido.
desde la gracia y el perdón hasta los bienes materiales. Cuando dice, ¿verdad? El versículo 6 dice, haga partícipe. Lo que está diciendo es comparte. Es el mismo principio de Romanos 15, 27, donde dice, cuando alguien comparte contigo la ayuda espiritual, no tengas miedo en compartir los bienes materiales. Recibimos bendiciones espirituales. En donde recibimos bendiciones espirituales debemos compartir bendiciones materiales. Eso el mundo jamás lo va a entender. Por eso el apóstol no se lo explica a los pueblos, pero sí se lo explica a creyentes. En el creyente tenemos que tener claro que donde recibimos bendición espiritual, debemos compartir bendición material. Luego el verso 8 dice que el que siembra para la carne, porque es que el que siembra para la carne está hablando de que la gente invierte tiempo o dinero o recursos, ¿verdad?, recibido en asuntos del ego, en cosas que vienen para alimentar y satisfacer ego, cosas que no duran, porque las modas, los estilos, los bienes, todo eso pierde valor con el tiempo. Yo no he conocido todavía al sol de hoy una persona que lo hayan enterrado con su casa. Sí he visto gente que los enterraron en su casa, pero no que la casa y los bienes, tú sabes, lo hayan enterrado con él. Por eso después dice sembrar para el espíritu en ese mismo verso, porque está hablando de fe, está hablando de paciencia, porque los frutos espirituales no necesariamente son frutos tangibles, pero Dios promete, garantiza cosecha en su debido tiempo. ¿Por qué? Porque crecer espiritualmente, la gente tiene la mala costumbre de medir a la gente por sus apariencias. Pero Dios nunca mira las apariencias, Dios siempre mira el corazón. Y es que, amado, crecer espiritualmente toma tiempo. Toma tiempo. La mayoría de la gente en este mundo que vivimos es impaciente. Se desespera. Pero el creyente no se cansa de hacer lo que está llamado a hacer, porque él sabe en quién está esperando. El creyente que sabe dónde está sembrado, lo que está haciendo, y cuando está obedeciendo a Dios, sabe que está esperando de Dios y no de los hombres. Ahora, por eso él dice, así que, en el verso 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y al final de la carta, el apóstol sigue teniendo la gracia en la mente. Y vuelvo y le repito, el creyente que depende de la gracia de Dios a través del Espíritu siempre dará la gloria a Dios. Siempre dirá la gloria al Señor. El legalista que practica religión siempre estará buscando la aprobación de los hombres. El mundo honra a la gente religiosa, pero detesta al creyente que está consagrado en la palabra de fe y de gracia. Y usualmente el apóstol Pablo usaba un secretario cuando escribía y usaba el estilo de dictado, y al final de la carta entonces él añadía su salutación personal en la carta. Pero al parecer la epístola de los Gálatas, la carta de los Gálatas, fue escrita por él personalmente y fue escrita en letra grande. Mira el verso 11 como dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Bien pudo haber sido, ¿verdad?, que el apóstol Pablo tenía una afección oftalmológica. Hay muchos eruditos bíblicos que piensan eso.
O a lo mejor pudiera haber sido que él quería sobreenfatizar en lo que estaba enseñando. Lo que fuera que él quería hacer, la realidad es que su énfasis quería advertir sobre el peligro del legalismo judaizante. Por eso inmediatamente dice, después que termina, os escribo con mi propia mano, dice, todos los que quieren agradar en la carne, ellos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Fíjate que lo que está diciendo es, ellos quieren usarlos a ustedes para su gloria. Ellos quieren usarlos a ustedes para su honra. Y luego dice él, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sabes por qué? Porque el mayor oprobio en aquella época, de hecho la cruz hoy día es un símbolo, ¿verdad?, que se ha purificado, se hacen cadenas de oro, se hacen cosas, adornos, se hace arte o diferentes cosas. Pero en aquella época la cruz no era símbolo de belleza. De hecho, la cruz era símbolo de vergüenza. Y todo el que abrazaba el mensaje de la cruz recibía el rechazo del mundo. Pero mire cómo fue que el gran apóstol enfrentó este tema. Él dice, lejos de mí gloriarme. Mi gloria no es en este mundo. Mi gloria no es en observar la ley. Mi gloria es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Se acuerda lo que él mismo dijo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira el verso 15. Inmediatamente después que él dice, a mí lo que me importa es Cristo. No me importa que usted me considere a mí una persona indigna o una persona despreciada por abrazar la cruz. Y el verso 15 él dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión. Solamente vale una nueva creación. Una nueva creación. Y yo le añado a que vale una nueva creación, esa nueva creación carga una nueva conciencia. No carga la conciencia de la vieja creación. Eso es otra enseñanza que la vamos a traer pronto. La nueva conciencia, la conciencia de Dios. Dice el verso 16 para ir cerrando, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál es la regla? Que ni la circuncisión vale, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y si tú caminas en eso, paz y misericordia va a venir. Y al Israel de Dios. Y yo quiero decirle que el Israel de Dios no es el que es israelita por naturaleza. El Israel de Dios es el que tiene la genética espiritual de Dios. Déjame ver cómo lo pongo. El verdadero Israel no es el que es genéticamente descendiente de Abraham. El verdadero Israel es el que es espiritualmente descendiente de Abraham. Y entonces
Él concluye en el verso 17 diciendo, de aquí en adelante, nadie me moleste, que nadie me diga nada, porque ustedes tienen las marcas de la circuncisión, pero él aclara y dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No, escuche, porque es que la cruz cuesta. El mensaje de la cruz cuesta, te cuesta amistades, te cuesta tiempos que tú quisieras vivir. Pero cuando tú miras la cruz y cuando tú empiezas a compartir el mensaje de la cruz, la gente te desecha, como sucedió con el apóstol Pablo. Y Pablo dice, ninguno me puede decir nada, porque ustedes hablan de fábulas, ustedes hablan de cuentos, ustedes hablan de circunstancias y de cosas, pero yo tengo en mi cuerpo, yo llevo en mi vida las marcas del Señor Jesús. Para que usted tenga una idea de lo que Pablo estaba hablando, a Pablo le tocó ministrar en Listra, bueno, allí donde estaban estos Gálatas. Y un día se aparecieron unos judaizantes y lo apedrearon. Lo tuvieron que rodear los discípulos a Pablo para sacarlo, ¿verdad? De donde lo estaban apedreando y llevarlo a que se recuperara. ¿Saben lo que hizo Pablo? Si llega a ser en este tiempo, el apóstol Pablo hubiera tenido que ir a terapia como por un año antes de volver a retomar su ministerio. ¿Sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Se levantó de donde lo llevaron, se sacudió el polvo de las piedras que le pegaron, se sacudió el polvo del piso en donde había caído, y ¿sabe lo que hizo? Volvió a entrar a Listra y a Iconio para seguir predicando el bendito evangelio del Señor Jesucristo. La carta de los Gálatas, amados, es una carta, fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo, y fue un ataque frontal en contra del oprobio de los pueblos, que eso es lo único que tenía razón Karl Marx, es que la religión es el oprobio de los pueblos. Se levantó Pablo con ese mensaje en contra de la religiosidad, en contra de la hipocresía de la conciencia. Porque el problema con el legalista en este tiempo es que, como decía el apóstol Pablo en el verso 13 ahí de Gálatas 6, la gente critica en otros lo que ellos mismos hacen. Porque así es el legalista, egoísta por naturaleza. Pero el creyente genuino camina en la gracia y sabe que el Señor ha tenido misericordia con él, y ahora él tiene misericordia con los demás, la misma misericordia que recibió de Cristo. Y mira el verso 18, el último versículo de la carta de los Gálatas, uno de mis versículos favoritos. Dice el apóstol Pablo, y concluimos: hermanos, yo les digo a ustedes, hermanos, mis hermanos de lo profundo de mi corazón, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro neuma. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu mentalidad. Cada respiro que das, cada suspiro que tú tengas, cada cosa que tú hagas, por las misericordias de Dios, hazlo comprendiendo y abrazando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo: amén. Padre, hemos compartido tu palabra. Yo te pido que esta palabra dé fruto en la vida y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias por habernos permitido, aunque fue de manera
llana, Señor, caminar y viajar a través del libro de Gálatas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Permite que cada hermano que tuvo o dispuso su corazón para recibir esta palabra dé fruto en tu gracia, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de usted perdone, amado, que yo me emocione hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que honestamente, ¿qué sería de nosotros sin la gracia de nuestro Señor? Su gracia es la que ha sido suficiente. Así que, nada, quiero dejarlos con esta invitación para que este próximo domingo esté con nosotros. Vamos a tener la visita del apóstol Julio Sotero. Va a ser un tiempo de Dios. Siempre que Julio está con nosotros es un tiempo de edificación, es un tiempo de amor, ágape, de familia, de un compartir genuino en el Espíritu. Así que los esperamos este próximo viernes a las 10 de la mañana. Hasta entonces, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos. Bye, bye. Qué poderosa palabra la que hemos recibido en esta noche. Espero que haya sido de gran edificación para tu vida y para toda tu familia. En esta noche, si quieres sembrar, lo puedes hacer a través del texto CFCP al número 77977. Sean bendecidos. Nos vemos en la próxima.